Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cierre sus ojitos. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra leída, y gracias, Dios eterno, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Te rogamos, sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos hable el corazón y nos dé el rema, el mensaje, la palabra que necesitamos para, Señor amado, seguir adelante. El aliento, el ánimo, así como también la reprensión, la exhortación para corregir nuestras vidas y nuestros caminos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle una fuerte alabanza a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bien, hermano, en esta ocasión toca el mensaje, ¿verdad? A la iglesia de Tiatira. Es una iglesia que se la conoce como una iglesia tolerante al pecado, ¿verdad? Es una iglesia que fue fundada aproximadamente unos 300 años antes de Cristo. Alejandro Magno en la época o la era del silencio. Luego, ¿verdad?, quedó ahí a cargo de Seleuco de Siria. Es una iglesia que quedaba en un lugar que era muy famoso, una ciudad muy famosa por sus trabajos en cuanto a teñir telas, ¿verdad? De ahí se dice que era Lidia. Eso lo habla en el libro de Hechos, capítulo 16. ¿Cómo llegó el evangelio allá? Bueno, se asume, ¿verdad?, que fue precisamente esta mujer, esta gran mujer que escuchó el mensaje de parte del apóstol Pablo, y este mensaje que lo escuchó, lo recibió en su corazón y pidió, rogó al apóstol Pablo y sus acompañantes para que pose en su casa. Presumiblemente, ¿verdad?, el mensaje llegó a través de esta gran mujer. Y qué paradoja, ¿no? Porque así como el mensaje entró por una mujer, la bendición entró por una mujer a esta región, a esta ciudad, a esta iglesia, así también por una mujer, ¿verdad?, estaba a punto de destruirse la iglesia en Tiatira. Se conoce también esta iglesia como una de las etapas donde al transcurrir los años hubo la mezcla de doctrinas que lamentablemente hasta el día de hoy pues han ocasionado problemas en cuanto al conocimiento y en cuanto a la verdad del evangelio. Se conoce como la era o la doctrina del papado y muchas otras herejías que fueron introducidas, ¿verdad?, a lo largo de los tiempos, que, como les digo, hasta el día de hoy pues ha ocasionado pérdida de vidas en el infierno por causa del extravío doctrinal. Sin embargo, es interesante rescatar que el Señor tiene cuidado de esta iglesia, que el Señor le habla a esta iglesia
que el Señor resalta algunas cosas positivas de la iglesia, pero también confronta a la iglesia con las cosas que no pertenecen a nuestro Dios. Y eso es bueno porque muchas veces nosotros, en aras del amor y del amor de la iglesia, solemos permitir ciertas cosas que no deben permitirse nunca en la iglesia. A veces por querer ser más buenos que Dios, somos permisibles o tolerantes a pecados de la iglesia que no deben estar y deben corregirse y deben confrontarse en la iglesia. Por eso es que Dios confronta. Cuando Dios confronta, lo hace en amor, pero lo hace con firmeza. Dios no oculta nada, sino que dice lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, en Dios no hay misterios. Cuando Dios tiene que sacar el pecado, lo saca a la luz. Cuando Dios tiene que confrontar, confronta. Y nos demanda a nosotros, la iglesia, tanto al liderazgo como hasta la última oveja, a que confrontemos las cosas que no están bien, no tanto dentro de la iglesia, sino aún dentro de nuestras casas. Amén, hermano. Porque en las casas, usted padre, usted madre, son los que ponen las reglas de casa. Y si viene un hijo y quiere de cierta manera alterar todas las reglas que usted ha puesto, entonces se le convierte en un caos. Lo mismo sucede en la iglesia. Si en la iglesia se tolera muchas cosas, se permite muchas cosas y no se confronta, la iglesia también se transforma en un caos. Y mucha gente sufre pérdida por esta causa. Y por eso es que muchos se van resentidos a veces de las iglesias. Por eso es que muchos dicen, esa iglesia es falta de amor. No, no es falta de amor. Porque amar es corregir. ¿Cuántos lo creen? Amar es disciplinar. Amar es confrontar. Amar, mi hermano, es ponernos frente a frente y cara a cara con el pecado y decirle al pecado lo que es pecado, decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Es decir, no hay compromiso con el pecado, aunque amemos al hombre que ha pecado, no hay compromiso con su pecado. Amén, hermano. Porque eso contamina y eso termina destruyendo a la iglesia. Dice el Señor, ¿verdad? Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, en otras palabras, al líder de la iglesia, ¿verdad? Al pastor de la iglesia. ¿Quién le está hablando al pastor de la iglesia? El Hijo de Dios, Jesucristo. Alabado sea su nombre. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego, porque el Señor todo lo escudriña, porque el Señor todo lo sabe, porque de los ojos de Dios no nos podemos esconder. Donde estemos, ahí está Él. Su presencia está en todo lugar, por eso es Dios omnisciente. Amén, hermano. Es decir, nosotros podemos engañar a cualquiera menos a Dios. En Dios se caen las máscaras, porque nosotros tenemos una cara aquí, pero otra cara podemos tener en casa o en nuestro trabajo o donde estemos. En otras palabras, Dios hace caer las máscaras. En algún momento el pecado que alcanza al hombre y termina destruyéndole, en algún momento tiene que salir a la luz. Tarde o temprano sale a la luz. Si alguien pretende esconder su pecado o esconderse del pecado pensando que nada pasa, déjeme decirle que aquí dice la Escritura, el que tiene los ojos como llama de fuego, aunque el hombre no sepa nada, aunque la iglesia no sepa nada, aún la familia no puede saber nada, pero hay alguien que todo lo ve, hay alguien que está observando todas nuestras acciones, bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. El que tiene los ojos como llama de fuego, porque el Señor es el único que puede atravesar paredes, atravesar fachadas, atravesar máscaras, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dice el que tiene, ¿verdad? Y pies semejante al bronce bruñido, porque el bronce representa la justicia, ¿verdad? Y aquí dice que son los pies, ¿verdad? Semejantes al bronce bruñido, porque precisamente Jesucristo está para pisotear el pecado, para acabar con el pecado y castigar también severamente a todos aquellos, ¿verdad?, que están caminando mal y disciplinar si es necesario. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que tenemos la capacidad de acabar con el pecado en nuestras vidas? ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado ese poder para terminar con el pecado, para decirle no al pecado, para caminar rectamente? Si no fuese así, hermano, en vano hacemos los esfuerzos. Dios ha
enviado a su Espíritu Santo. Él mora en nosotros para darnos precisamente ese poder en nuestra debilidad, para decirle al pecado no, para ponerle freno, para podernos enfrentar, para no darle cabida, para que no pueda ingresar y gobernar nuestra vida. Amén, hermano. Eso dice el Señor. Y luego el verso 19, el Señor habla a esta iglesia diciendo: yo conozco tus obras. Y como en las otras cartas, ¿verdad? Vemos que el Señor no es indiferente, que el Señor no es que no tome en cuenta las cosas que hacemos para Él. No es que el Señor no se da ni por enterado de las obras que hacemos en fe para glorificar su nombre. Porque cuando nosotros trabajamos para el Señor, ya no nos glorificamos a nosotros mismos, sino que habiendo sido salvos, toda cosa que usted y yo hagamos glorifica el nombre de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces dice que Él conoce sus obras. Y mire, qué interesante, ¿verdad?, ver el fruto de esta iglesia. Porque esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, donde había perdido el primer amor, esta iglesia no le faltaba el amor. Y es precisamente muchas veces la guía equivocada de lo que realmente hace o es el amor, el que permite que muchas cosas se hagan en aras precisamente de este amor. A veces decimos que amamos a nuestros hijos y le permitimos hacer cosas que son indebidas con este mal concepto de que amo a mi hijo y por eso no lo disciplino. Lo mismo sucede en las iglesias, por el falso amor, ¿verdad?, o por el querer ser más buenos que Dios en el amor. Muchas veces se permiten cosas en la iglesia sin saber que al final eso terminará destruyendo o contaminando al cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Dice, ¿verdad? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, fruto del Espíritu Santo, y tu paciencia, amor, fe y paciencia. Mira, aquí está parte del fruto, ¿verdad? 3 elementos del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, no es que era una iglesia fría, no, era una iglesia amorosa, era una iglesia, ¿verdad?, que de cierta manera se brindaba para los demás. Era una iglesia en la cual usted podía entrar confiado y saber que iba a recibir un abrazo verdadero, un abrazo fraterno. Era una iglesia en la cual usted y yo podíamos decir que nos iban a recibir con los brazos abiertos y nos íbamos a sentir bien, porque donde hay amor uno se siente bien. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí o no? Pero eso bajo ninguna circunstancia significa, ¿verdad?, que podemos hacer lo que nos da la gana y obviar o saltar las reglas que la congregación, que la iglesia, a la luz de la palabra, o que una sociedad, o que un empleo, un trabajo, una empresa, o que la casa pone. Amén, hermano. Entonces era una iglesia amorosa, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que tenía fe. Pero no solamente eso, sino que era una iglesia que servía al Señor, dice, y servicio. Y que las obras postreras, dice, son más que las primeras. En otras palabras, aunque era una ciudad pequeña, esa iglesia era una iglesia grande, porque era una iglesia que no solamente amaba, sino que demostraba con su amor el servicio, porque el servir realmente refleja el amor de una iglesia. ¿Cuántos lo creen? El servicio refleja el amor de una iglesia, porque si decimos que tenemos amor, ¿verdad?, y no servimos y no ayudamos, ¿verdad?, solamente es pura letra nomás, solamente es pura lírica, pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la esencia misma del amor que se traduce en el servir a los demás. Era una iglesia, hermano, que cumplía, ¿verdad?, la gran comisión y el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios, amaba a Dios y amaba al prójimo, porque a través del servicio se demuestra el amor al prójimo. Y el gran mandamiento que es, ¿verdad?, hacer discípulos, porque dice que las obras postreras eran mucho más que las primeras. Era una iglesia que había crecido en número. Era una iglesia que tenía muchos creyentes, mucho pueblo, precisamente, ¿verdad?, por estas características que deben estar reflejadas en toda iglesia de Cristo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo: el amor, la fe, la paciencia, el ayudar, el levantar. Amén, hermano. Sin embargo, no todo era bueno, ¿verdad? Hubiéramos querido que ahí se quede este mensaje, pero no es así, porque Dios cuando confronta, Él confronta. Cuando Él
¿verdad? Trata las cosas de la iglesia, las trata con firmeza, precisamente porque Jesucristo ama a su iglesia. Si así no fuese, el Señor dejara que nosotros hiciéramos lo que nos dé la gana y no nos reprendiera y no nos corrigiera y no nos disciplinara, entonces nuestro camino no sería un camino eterno, sino sería un camino, ¿verdad?, de oscuridad, de tiniebla. Sería un camino rumbo al infierno, pero porque tenemos un Jesucristo, un Señor, un Dios, ¿verdad?, que nos ama, que nos reprende, que nos confronta, que nos exhorta, que nos anima, ¿verdad? Que de cierta manera siempre está pendiente de su vida y mi vida, porque Él está siempre dando oportunidades. Por esa causa es que nosotros podemos decir que nuestra vida es una vida que va caminando hacia la eternidad, si es que nos hemos acogido, si es que nos hemos, ¿verdad?, acoplado, si es que hemos tomado como verdaderas sus palabras y seguido sus pasos. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el verso 20. Y aquí, ¿verdad?, habla de una mujer muy famosa en el Antiguo Testamento, de la cual se ha dicho bastantísimo, ¿verdad? Dice que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No sabemos, ¿verdad?, si realmente había una mujer que se llamaba justamente Jezabel, o si de una u otra forma esta era la representación, ¿verdad?, de la perversidad y la maldad de una mujer que en el primer libro de los Reyes, el capítulo 16 en adelante, ¿verdad?, se habla mucho de ella. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una princesa, ¿verdad?, una princesa de un pueblo pagano de los sidonios, hija de un rey de los sidonios. Esta princesa se casó en una alianza estratégica con Acab, rey israelita. Y esto trae un principio nuevamente, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no tenemos que juntarnos, ¿verdad?, que no tenemos que juntarnos con aquellos que no son de la luz, porque el juntarse con aquellos que no son de la luz, realmente lo que traerá será tinieblas a la vida del ser humano. Amén, hermano, a la vida del creyente. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, era una adoradora de Baal. Tenía muchos profetas, 450 se conoce en parte, ¿verdad?, de los profetas de Baal. Esta mujer en la época de los reyes trajo idolatría a Israel, ¿verdad?, a través de su esposo. Pero tenía una característica esencial esta mujer. Número uno, que era una mujer que dominaba a su marido. Lamentablemente, Acab era un hombre sin carácter. Acab, hermano, era un hombre que no tenía la suficiente, ¿verdad?, entereza para hacer lo que un hombre tiene que hacer en casa, en su matrimonio, en su familia y aún en la sociedad. Lamentablemente, el hombre ha perdido ese espacio. Ha perdido el espacio que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha dado. Dios le puso al hombre en el escalafón de la autoridad, ¿verdad?, del hogar, el ser cabeza de la esposa. ¿Cuántos son cabeza acá? 4 nomás. No importa, escúcheme, cuando usted deja de hacer lo que tiene que hacer en el orden de Dios, alguien va a ocupar ese lugar. Lamentablemente es así. Por eso es que muchas mujeres toman el lugar que no les corresponde, porque el hombre no quiere comprometerse dentro del hogar, dentro de la casa, dentro inclusive, ¿verdad?, de los estatus sociales, no quiere comprometerse con lo que le corresponde, y esa pérdida de responsabilidad, de compromiso, hace que muchas personas del sexo opuesto lo ocupen. Acá era un hombre de carácter débil. Su mujer lo dominaba. Su mujer lo dominaba. Y no solamente, hermano, lo dominaba, sino que era una mujer que era idólatra, y lamentablemente en su influencia de reina, en este caso, ¿verdad?, por ser mujer del rey, y su influencia logró que todo un pueblo lamentablemente pecara contra Dios. Todo un pueblo menos 7,000, porque 7,000 no doblaron sus rodillas ante Baal.
Pero mire lo que ocasionó o lo que ocasiona la influencia de una mujer que está ocupando o haciendo lo que no le corresponde dentro del orden que Dios ha establecido. Una mujer dominante, una mujer asesina, ¿sí? Una mujer planificadora del mal, una mujer sensual. Dice la Escritura que ella planificó la muerte de Nabot por un pedazo de tierra que no le quiso vender a su marido. Una mujer perversa que, imagínense, planificar el mal por un pedazo de tierra, contratar gente para que mienta delante del pueblo y muera apedreado. Pero todo esto Dios lo cobró, porque escuchen, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Nadie pretenda creer que quedará impune su pecado. Su pecado un día le alcanzará, y cuando le alcance traerá lamentables consecuencias, funestas muchas veces, dentro de la casa, dentro de su vida, dentro de un ministerio, dentro de un trabajo, donde sea que esté. Amén, hermano. Porque el ser tolerables a veces con el pecado o abrir las puertas al pecado, resulta que el pecado entra, ¿verdad?, suplicante a la vida de un hombre. Lamentablemente termina convirtiéndose en un tirano en la vida de una persona, porque lo domina, porque entra quizás silencioso, sin darse cuenta, pero luego comienza a controlar la vida de una persona. Y por eso es que aquellos que de una u otra forma se han dejado influenciar o abrir puertas al pecado, lo que terminan es defendiendo el pecado o justificando su pecado. Esta era una de las situaciones, ¿verdad?, que de cierta manera tenía este hombre que se dejó dominar, que se dejó de cierta manera, ¿verdad?, gobernar por su esposa. Esta mujer tuvo un fin terrible, terminó comida por los perros, hermano, porque así le fue profetizado. Tuvo un fin terrible, el pecado la alcanzó. Era una mujer sensual. Estamos viendo esto, ¿verdad?, porque queremos descubrir por qué el Señor dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Cuáles eran las características de Jezabel realmente? ¿Sí? Dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10. Le leo yo rapidito para que el tiempo no se nos vaya. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mire, hermano, qué terrible, ¿verdad?, saber que una mujer sensual realmente puede traer o ocasionar que muchos pequen. Una mujer sensual puede traer u ocasionar separaciones, divorcios. Una mujer sensual puede ingresar o penetrar secretamente en el corazón de un hombre sin que éste a la final note, se dé cuenta, hasta que ya se encuentre seducido, y puede traer consecuencias graves en la vida personal, matrimonial, familiar. Lamentablemente nosotros los seres humanos somos seres instintivos, ¿verdad? Y el instinto del hombre siempre va a ser dejarse atraer por la mujer. Por eso es que los hombres luchamos contra eso. Todos los hombres luchamos contra no dejarnos atraer por la sensualidad y por la sexualidad, porque Dios estableció un orden para la sexualidad. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de nosotros sepamos tener nuestra propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ese es el orden de Dios. Asimismo, Primera de Pedro 4, 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, Dios establece que el sexo y la sensualidad deben ser para una pareja, para un matrimonio. Si la mujer quiere desvestirse, hágalo delante de su marido. Si la mujer quiere andar, ¿verdad?, sensual, hágalo delante de su marido. Amén, hermano. Y no delante de una sociedad, mucho menos delante, ¿verdad?, de la iglesia. Amén, hermano. Por causa
precisamente de los instintos que no son controlados, lamentablemente mucha gente han caído, ministerios han caído, pastores han caído, apóstoles han caído, lamentablemente por la sensualidad y la sexualidad. Nosotros somos seres sexuales, así nos creó Dios, pero Dios estableció que el sexo legalmente debe ser dentro del matrimonio y no fuera de él. Fuera de él se conoce como fornicación, fuera de él se conoce como todo pecado que tenga presente la inmoralidad sexual, la lujuria, la lascivia. Todos los hombres, o por lo general casi todos los hombres, tenemos una lucha interna en cuanto a esto. Pero la mujer no puede decir, bueno, es mi cuerpo, yo me he visto como me da la gana, pero no debe dejar pasar por alto que aunque usted diga eso, o aunque las personas o las mujeres digan eso, no puede salir de su responsabilidad de que son objeto de hacer pecar a otro. Es como que si hay un ejemplo, puso un día un hermano, es como que si 3 chocolates, ¿verdad?, se dijeran ellos, los chocolates, dijeran, yo soy chocolate y tengo derecho a estar aquí al lado de un niño. ¿Qué va a pasar con ese niño? Ese niño se los va a comer y los 3, ¿sí o no? Lo mismo pasa con los hombres. Yo soy mujer, dice algunas mujeres, yo soy mujer y tengo derecho a vestirme como me da la gana. Sí, usted tiene derecho a hacerlo, pero recuerde que de cierta forma, de cualquier forma, un día pagará tanto lo que hace como lo que provocó hacer. Por eso es que la Escritura demanda que la mujer se atavíe con ropa decorosa, que la mujer se vista con pudor, con modestia, que la mujer se vista con elegancia. Porque hay una diferencia, ¿verdad?, entre la elegancia y lo sensual. Hay una diferencia, y bien grande, ¿sí o no? Porque para ser elegante no hace falta ser sensual. Y quizás muchas mujeres digan, bueno, es el hombre el que tiene la mente perversa o dañada, pero soy el objeto, ¿sí? Soy el objeto. Muchas culturas, ¿verdad?, como las que hoy estamos viendo por la TV en cuanto a Afganistán, muchas culturas han subyugado a la mujer de tal manera que solamente le permiten ver los ojos, ¿sí? Los ojos, porque ni las manos. Y es más, la mujer no puede salir sola si no tiene un permiso del esposo. Si no tiene, y si sale, tiene que salir acompañado del papá, del hermano, del esposo, de otro hombre. Si sale sola y no tiene permiso del esposo, o en ciertas culturas más extremistas todavía, que no sale acompañado de un familiar, hombre, esta mujer corre el riesgo de ser encarcelada y apedreada. Imagínese un adulterio, ¿ah? Imagínese si ese es el extremo, ¿verdad? El vestirse con una vestimenta donde solamente se le ven los ojos. El hecho de salir solamente acompañado del esposo o de los familiares varones, o tener un permiso, como en Arabia Saudita, que la mujer puede andar sola, pero debe tener el permiso del esposo para andar sola. Imagínense nuestra cultura, hermano, la mujer sale cuando quiere, ¿sí o no? Hace lo que quiere, ¿sí? Se duerme cuando quiere, ¿verdad? La cultura es nuestra. Sí, claro, nosotros somos occidentales, no tenemos ese tipo de cultura, pero yo creo que, y las mujeres dicen, gracias a Dios nací acá, ¿verdad?, en el occidente, porque no creo que hubieran aguantado tanto el hecho de estar en ese tipo de culturas extremistas. Sin embargo, en cambio nosotros fuimos la otra cara y el otro extremo. Somos el otro extremo, el extremo de la desnudez. Usted sale a la calle y usted sabe, para el hombre, sale a la calle y en la calle se ve de todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? En la calle se ve de todo. ¿Y qué dice usted? ¿Ah? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Va cerrando los ojos. No puede caminar así. Pero usted sabe que en la calle se va a encontrar de todo. Se va a encontrar con minifaldas. Usted va a la playa, en la playa ya lo que menos tiene la gente es ropa. ¿Sí o no? Tuve la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad de estar en España. Y allá, mi cuñada que vive allá, le digo,
vamos a la playa, nos dice, bueno, vamos. Le digo, pero por favor, llévanos a la playa, la más rescatada que exista, ¿verdad? Y ya, si no te preocupes, nos dijo, y nos llevó, hermano, a una playa, una caleta que le llaman allá. Y cuando descendíamos a la playa, resulta que allá la mayoría, el 60 o 70% de las mujeres, ¿verdad?, se bañan en topless. Entonces imagínense llegar ahí con ese cuadro, ¿verdad? Y uno orando al Señor, alabando al Señor, y llegar ahí con 70% de las mujeres, ancianas, jóvenes, niñas, que se bañan desnudas y sin problemas. Entonces es el otro extremo. Por eso es que de cierta manera existe esa lucha, ¿verdad?, entre los que se llaman fieles y los infieles, como le dicen a los occidentales. Porque somos el otro extremo de la desfachatez. Pero la iglesia no debe adoptar ningún tipo de costumbres paganas. La mujer debe vestir, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que debe vestir, ¿verdad?, con pudor, con ropa decorosa, con modestia. O sea, esa es la vestimenta de la mujer. Gloria a Dios por las mujeres que así lo han entendido. Porque no es que estamos en contra de la mujer, no es así, sino que es por el propio bien de la mujer mismo. Porque la mujer, cuando sale como le da la gana a la calle, está de cierta manera expuesta a que le digan cualquier barbaridad, cualquier grosería, cualquier patanería, ¿sí o no? Está expuesta a eso. Está expuesta a eso. ¿Y qué va a decir? Yo soy así. Yo estoy aquí porque yo quiero. No es así. Entonces, en la iglesia, ¿verdad? Por eso es que en la iglesia cuidamos la vestimenta también. No podemos permitir, ¿verdad? Y es un consejo hacia las hermanas, más que un agravio, o más que no sé cómo llamarlo, que algo legalista. Es un consejo, es una confrontación de amor para decirle, hermana, vístase como debe vestirse una mujer de Dios, para evitar primeramente que sea objeto de seducción, que usted sea el objeto de sensualidad, que usted sea objeto, ¿verdad?, de que lamentablemente usted no conoce la mente de los hombres, pero instintivamente el hombre tiene por instinto, ¿verdad?, esa naturaleza de dejarse seducir. ¿Sí? Entonces, Dios estableció el matrimonio precisamente ¿para qué? Para que la sexualidad, la sensualidad, ahí tenga todo su esplendor. Esa es la parte o el orden legal de Dios. Amén, hermano. Entonces, yo imagino, ¿verdad?, a Jezabel, ¿verdad?, toda ahí sensual, con una vestimenta que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque la costumbre pagana de adorar a los dioses paganos tenía que ver también con sexo ilícito, tenían que ver con sacrificios sexuales. O sea, era la forma de adorar a los dioses paganos. Y realmente esto es lo que demuestra hasta cierto punto, ¿verdad?, el carácter de esta mujer llamada Jezabel. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia de Tiatira? El problema de la iglesia de Tiatira es que toleraba este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Ahora, dentro de la iglesia hay dos grupos de personas. Hay un grupo que dice, yo me mantengo firme en el Señor porque amo al Señor, ¿verdad? Y ahí se para firme. Y hay otro grupo que es endeble, que dice, sí, yo quiero, pero no puedo, yo quiero, pero no puedo. O sea, siempre hay dos grupos de personas en la iglesia. ¿Dónde se clasifica usted? Bueno, cada uno tiene su propio análisis, su propio autoexamen, y cada uno sabe su propia condición. Pero la Biblia enseña que este era el problema de la iglesia, era de las pocas cosas, ¿verdad?, que tenía el Señor en cuanto a esta mujer llamada Jezabel, que enseñaba a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero lo importante, ¿verdad?, o acá lo que puede resaltar es que esta mujer se dice que era profetisa y enseñaba. Ese era el problema. El problema es que tenía cabida, o sea, tenía autoridad dentro de la iglesia, ¿sí? Porque de pronto una cosa es que alguien venga y bueno, no conoce del Señor y poco a poco el Señor va tocando ahí su corazón. El problema es cuando ya se hace una doctrina, cuando lamentablemente la sensualidad, cuando lamentablemente, ¿verdad?, el hecho de el irrespeto hacia el esposo, hacia el marido, cuando lamentablemente, ¿verdad?, el hecho
de dominar, de querer ordenar, de querer ser cabeza cuando no lo es. No es el orden que Dios estableció, ¿sí? Se quiere establecer como una norma dentro de la iglesia. Y por eso es que usted ve que han surgido los famosos grupos feministas, precisamente, ¿verdad?, con una mala enseñanza de que la mujer tiene que ser libre. La mujer es libre, Dios la hizo libre. ¿Cuántas son libres acá? Dios la hizo libre, pero Dios estableció un orden. No sé si me entendieron. Dios la hizo libre, usted es libre en Cristo Jesús. Los varones somos libres en Cristo Jesús, pero Dios estableció un orden. Y aunque la sensualidad no solamente se ve en la mujer, porque hoy en día, lamentablemente, la sensualidad también se ve en los hombres, ¿verdad? Por eso es que han salido los famosos metrosexuales. Sí he escuchado hasta hablar de esa palabra, ¿verdad? Los metrosexuales, los qué sé yo, ¿verdad? Y que andan metidos 24/7 en el gimnasio para tener más músculos que Sansón y vestirse con ropas seductoras, porque hay hombres que también son sensuales y también son seductores, ¿sí? Ahora te dirá, pero bueno, ¿por qué es condenable tan solo en la mujer? No, es condenable en todo lo que implique sensualidad y sexualidad. Claro, lamentablemente recae más sobre la mujer porque instintivamente el hombre es el que más se atrae y se seduce de la sensualidad de una mujer. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? Usted está por la calle y ve una mujer en minifalda y por supuesto que llama la atención. Usted por la calle ve una mujer que tiene la falda hasta los tobillos y no le llama la atención. ¿Por qué? Porque instintivamente así es, ¿verdad?, la mentalidad del ser humano, del hombre más que nada, instintivamente. Y entonces, por eso es que muchas mujeres, como tienen una autoestima baja, quieren ser vistas, quieren de cierta manera sentirse apreciadas, valoradas, porque no se están valorando ellas mismas. Entonces se visten de una manera, ¿verdad?, que llaman la atención, que quieren llamar la atención y consiguen llamar la atención. ¿Sí? Y esa es nuestra sociedad. ¿Podemos evitar eso acá? No, no podemos evitar. No podemos evitar ir por la calle y no podemos evitar ver, pero sí podemos evitar quedarnos observando para que el pecado de sensualidad o de seducción no entre en nuestro corazón. Amén, hermano. Porque Dios conoce, porque Él es el que tiene los ojos como llama de fuego y Dios conoce la intención de cada corazón. Amén, hermano. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Entonces dice, ¿verdad?, que esas eran las pocas cosas que toleraba esta mujer. Verso 21, dice que le había dado tiempo, le ha dado tiempo para que se arrepienta. Mira cómo es Dios, ¿no? Pues Dios es bueno y Dios siempre da oportunidad tras oportunidad. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿sí? Dios siempre da oportunidad. Dios siempre da la oportunidad para que nosotros vayamos al trono de su gracia a alcanzar el oportuno socorro. Pero mucha gente, muchos creyentes no quieren arrepentirse o posponen el arrepentimiento, porque de cierta manera se acostumbraron a ciertos hábitos pecaminosos. Esto más o menos como el faraón, ¿verdad?, de Egipto cuando estaba invadido de ranas y Moisés le dijo, ¿cuándo quiere que desaparezcan estas ranas? Él dijo, mañana. Quería pasar una noche más porque se había acostumbrado a las ranas. Si bien es cierto, las ranas eran un dios en Egipto, consideradas como un dios. Sin embargo, así mismo sucede a veces con los siervos de Dios, con los hombres de Dios. Saben que Dios les está llamando al arrepentimiento, pero dicen, mañana, Señor. Una fornicadita más, Señor. Una copita más, una fumadita más. La última, y ahí sí, Señor. Realmente falta que el Señor escudriñe nuestros corazones para no caer en este error que no es doctrinal, es un error ya de conducta y de carácter del hombre, ¿verdad?, de conocimiento y de madurez, y que el Señor nos lleve al arrepentimiento, porque, repito, quien escudriña, quien conoce los corazones, se llama Jesucristo. Él es el que tiene los ojos como llama de fuego, y toda pared, por muy gruesa que sea,
sus ojos penetran. Todo corazón, por muy camuflado que esté, sus ojos penetran. Bendito sea su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Dice 1 Timoteo 2, 13 y 14, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el orden, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del no arrepentimiento? Dice el verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama. O sea, yo la enfermo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No solamente a ella, sino también a todos los que están de acuerdo a su doctrina. A todos los que se han unido, ¿verdad?, a ese conocimiento fraudulento de lo que es la verdad escritural. La arrojo, ¿verdad?, en cama. Como no quiere arrepentirse, yo la enfermo. Mire las consecuencias lamentables, ¿verdad? La consecuencia lamentable de la rebeldía. Su pecado el pecado se transforma en verdugo. ¿Sabía usted eso? Que el pecado que entra sutilmente, luego cobra la factura. Luego se convierte en el verdugo de la persona. Por eso dice, ¿verdad?, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 2, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Así que nadie piense por ningún concepto, quien sea pastor, ministro, líder, anciano, oveja, que el pecado no le va a alcanzar si el pecado está oculto en el corazón. Nadie piense bajo ningún concepto que Dios no se ha dado cuenta. La paga del pecado es muerte. Si no nos arrepentimos, sea quien sea, Dios no hace excepción de personas, sea quien sea. Si no nos arrepentimos, ese pecado nos va a pasar la factura. Y si cerramos los ojos en pecado, entonces nos iremos al infierno. Y nosotros no queremos infierno, queremos irnos al cielo. Por eso es importante que mientras haya tiempo, mientras haya vida, hay esperanza de reconocer, de arrepentirnos. Eso es lo que Dios quiere, que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Jesucristo, que nosotros nos arrepintamos. Por eso dice, le he dado tiempo que se arrepienta. Mire, ¿sabe cuántas veces el Señor nos da tiempo que nos arrepintamos? ¿Ah? El Señor nos da mucho tiempo, arrepiéntete. Pero llegará un día en que el Señor dice, bueno, te he dado tiempo, pero como no te quieres arrepentir, entonces a cama, enfermo y muchas veces la muerte. La paga del pecado, repito, es muerte, dice la Escritura. Amén, hermano. Lo que el Señor está diciendo acá, que si la iglesia lo tolera, Él no lo tolera. Que si la iglesia no lo saca a la luz, Él lo saca a la luz. Amén, hermano. ¿Sí? Y había un problema en la iglesia de Corinto. No sé cuántos hayan leído 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 5, perdón. 1 Corintios capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había un problema ahí, ¿verdad?, de fornicación. Tanto que había un perverso, ¿verdad?, que dormía con su madrastra. Y el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Una iglesia que estaba dormida, una iglesia que con el amémonos los unos a los otros, entonces permitamos también que hagan lo que les dé la gana. Esa es la iglesia tolerante. Dice, y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, porque una carta no estaba Pablo presente, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso el Señor dice, la voy a botar en cama, la voy a tirar en cama, para que ahí, ¿verdad?, sea escarnio del diablo. El diablo haga lo que le dé la gana y que tenga por lo menos una oportunidad más, estando enferma, decir, Señor, perdóname. ¿Sí?
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cuál es el fin? De que ahí en el padecimiento por lo menos tenga la oportunidad de arrepentirse. Dice, verso 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Amén, hermano, con el tal ni aún comáis. Entonces, el Señor manda a la iglesia a tener misericordia cuando alguien es sorprendido en una falta y a restaurarle con espíritu de mansedumbre. No manda a tolerar el pecado. Amén, hermano. No manda a tolerar el pecado de nadie. De nadie, sea quien sea. Dios no hace excepción de personas. Si alguien es sorprendido en alguna falta, sea su pastor, sea el ministro, sea el líder, quien sea, dice que hay que confrontarlo y hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, a fin de que éste se arrepienta. Y si su arrepentimiento es genuino y sincero, hay que restaurarle, hay que ayudarle a levantarse. Amén, hermano. Antes que la muerte lo sorprenda y el infierno se lo lleve, el diablo se lo lleve. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Ahí mismo en Apocalipsis, verso 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Mire las consecuencias del pecado, que dice la Escritura que el Padre no pagará los pecados de sus hijos, ni los hijos del Padre. Sin embargo, todos sufren la consecuencia del pecado en la familia. Todos sufren la consecuencia. Bueno fuera que solamente uno la sufriera. Todos sufren las consecuencias del pecado en la familia. Un adulterio trae miseria, trae dolor, trae tristeza, trae amargura. ¿Quién sufre las consecuencias? No solamente el adúltero, sino la mujer que fue, ¿verdad?, ahí transgredida en su pacto, los hijos que quedan, todos sufren las consecuencias por causa de una persona. Eso sucedió, ¿verdad?, con Acán cuando Josué conquistó Jericó. Y el Señor les dio la orden de que no cojan nada del anatema, que no tomen nada del anatema. Y dice que tomó, ¿verdad?, un manto babilónico y un lingote de oro y lo escondió en su tienda. Y toda la nación, todo el pueblo sufrió las consecuencias de una derrota. 36 viudas quedaron por esa causa. El pecado de un hombre trae consecuencias no solamente en una familia. El pecado de un hombre a veces trae consecuencias en una iglesia. El pecado de los hombres trae consecuencias en la ciudad. El pecado de los hombres trae consecuencias en la nación entera. Por eso es que hay naciones subyugadas que no salen, ¿verdad?, de maldiciones. ¿Por qué? Porque el pecado abunda y no hay justicia cuando hay pecado. No hay justicia cuando abunda el pecado y la gente no quiere reconocerla ni arrepentirse. Pero Dios es bueno, que da oportunidad. Amén, hermano. Pero el verso 24 hay una buena noticia. Dice, pero a vosotros y a los demás. ¿A cuál vosotros, verdad? A los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En otras palabras, aquellos que no se han juntado con el pecado, aquellos que no han tolerado el pecado, aquellos que no han tenido comunión con ningún tipo de doctrina satánica, ni falsa enseñanza, ni cosa por el estilo, dice el Señor, yo no les voy a poner otra carga. Sigan sirviendo, sigan, ¿verdad?, teniendo paciencia, sigan teniendo amor. Con eso es suficiente para que lleguen al cielo. Amén, hermano. No les pondré otra carga. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, porque lamentablemente el pecado trae pérdida. Lamentablemente el hombre o la mujer que se mete en pecado sale perdiendo. Todo hombre que se mete en pecado y no hay, así hay arrepentimiento, aún hay consecuencias. El rey David cometió un gran pecado y aunque Dios lo perdonó, hubo consecuencias por su pecado. Sansón cometió pecado y aunque el Espíritu Santo nuevamente vino sobre él, igual pagó las consecuencias del pecado. No crea nadie crea que no hay consecuencias por el pecado. El pecado trae miseria, trae dolor, trae tristeza, pero gloria sea al Señor, que aunque traiga todas estas cosas, Dios está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. Amén, hermano. Por eso es que ministerios se caen,
Retén lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Dice, ¿verdad? Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24, 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En otras palabras, todo el esfuerzo que hacemos, ¿verdad?, por ganar algo, porque escúcheme, toda persona que Dios le ha, en su gracia, en su misericordia, lo ha llamado para darle un bienestar, para un ministerio a cargo, ¿verdad?, una labor a cargo, una esposa también, una familia, porque a veces decimos, Señor, quiero una familia, quiero una esposa. Dios viene, me concede una buena esposa y en 6 meses la destruyo, en 1 año la destruyo. Entonces el Señor dice, retened lo que tienes, retened. Si el Señor te ha dado un ministerio, retenedlo. No permitas que el pecado venga a tu vida y te robe. No permitas que Satanás abra las puertas de tu corazón, entre y a través del pecado te robe lo que Dios te ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, se niega a sí mismo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, si Dios me ha dado algo, debo de esforzarme por retenerlo, por no permitirle al diablo que me lo robe. Muchos matrimonios se han disuelto, muchos ministerios se han disuelto, muchos gente que llora, que ora por un trabajo. Señor les concede un trabajo y pierden el trabajo, porque se dejan quitar el trabajo, se dejan arrebatar del diablo el trabajo. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque le abrieron puertas al pecado. Amén, hermano. Es una realidad que vivimos. Y aunque suene dura, y aunque quizás digan muy duro lo que se dice, eso dice el Señor, no lo digo yo, hermano. Porque si yo pienso estar firme, debo cuidarme de no caer, porque también soy hombre, soy un ser humano, y Dios nos libre, ¿verdad?, de caer. Dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no sé que yo estoy corriendo la carrera y al final me caiga, al final no llegue. Dios nos libre de aquello. Si Dios te ha dado una familia, te ha dado un trabajo, un ministerio, te ha dado lo que te haya dado, viene, cuídalo, guárdalo, reténlo, no permitas que el diablo te robe. Amén, hermano. No le des cabida a Satanás. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque al que vence, hermano, al que vence, al que tiene un testimonio claro, un testimonio limpio, Dios le da autoridad. Amén, hermano. Dios le da autoridad. La autoridad viene por causa de un testimonio verdadero. Lamentablemente hoy en día, y por eso es que tenemos que cuidarnos más todavía, porque hoy en día todo el mundo conoce nuestra vida, ¿sí o no? Usted quiere saber quién es Luis Muñoz Barragán, vaya al Facebook, vaya al, ¿cómo se llama?, el Instagram, ¿sí? Y ahí usted conoce la vida de las personas, no porque uno quiera entremeterse en la vida de nadie, ¿sí o no?, sino porque ahí se conoce todo. De repente ve a una persona que usted pensó que, Dios mío, era súper espiritual y lo encuentra, ¿verdad?, pegándose unas heladitas, no sé, o lo encuentra que ya no anda con la mujer que Dios le dio, sino con otra mujer. Entonces uno se queda como sorprendido. O sea, ya no podemos ocultarnos, porque las mismas redes sociales, el diablo se ha encargado a través de las redes sociales de desnudar la vida de muchos, desnudar la vida de muchos. Dice la Biblia que somos cartas abiertas al mundo, ¿verdad?, donde cualquiera puede leer, y por lo tanto debemos tener mucho más cuidado todavía, que nuestro testimonio sea un testimonio valedero, porque solamente ahí hay autoridad. Fuera de eso no hay autoridad. Amén, hermano. ¿Sí? Y terminamos esta enseñanza, dice, y las regirá con vara de hierro, o sea, con justicia, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el problema de Tiatira? Una iglesia tolerante. ¿A qué?
a enseñanzas y doctrinas de un mundo pagano. A veces nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta de no disfrazar el amor, ¿sí?, con la complacencia, porque el amor debe ser en confrontación. Amén, hermano. Si alguien que ha cometido pecado y es confrontado, dígale gloria a Dios, porque a través de la confrontación podemos decir la verdad, que a través de la confrontación Dios nos lleva al arrepentimiento, porque Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Dios quiere llevarnos al cielo. Amén, hermano. Póngase de pie la iglesia. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por enseñarnos, Señor, que has puesto una enorme responsabilidad, Señor, sobre nosotros, de cuidar la grey, de cuidar la iglesia, de la sana doctrina, de evitar, Señor, que conductas extrañas o ajenas vengan y dañen al cuerpo de Cristo. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo siempre nos confronte. No importa cuánto duela, Señor. No importa inclusive cuánta vergüenza pueda traer. Porque preferimos, Señor, pasar la vergüenza del siglo aquí en esta tierra, pero no ir al infierno. Preferimos ser avergonzados en esta tierra, pero no ser avergonzados en el cielo. Gracias por cada oportunidad, Señor, de arrepentimiento que das al hombre que se desvía de tus caminos. Gracias, Señor, porque día a día nos santificamos delante de tu presencia. Porque reconocemos que en nuestra humanidad muchas veces te fallamos. Porque reconocemos, Señor, que somos polvo y que este cuerpo, Señor, tiene una lucha contra aquello que es espiritual. Llénanos siempre de tu Espíritu, Señor, y ayúdanos a caminar hacia adelante. No permitas, Padre, que ningún espíritu de sensualidad, de fornicación, de adulterio gobierne nuestra vida, más por el contrario, ayúdanos a retener, Señor, a pararnos firmes. Ayúdanos a cuidar aquello que has puesto en nuestras manos, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. El trabajo, Señor, que nos diste, el ministerio, Padre eterno, para servirte, que tú pusiste en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a cuidarlo, a no ser descuidados, Señor, porque tú pedirás cuenta de todo aquello que has puesto en nuestras manos. Dice tu palabra que se requiere, Señor, que los mayordomos, que los administradores sean hallados fieles. Permítenos ser hallados fieles, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda la vida de mis hermanos. No permitas que abramos puertas, Señor, del corazón al pecado. Que el pecado gobierne. Tú que escudriñas los corazones, Espíritu Santo. Tú que escudriñas los corazones, examínanos, Señor, examínanos. Y mira si en nosotros hay caminos de perversidad. Límpianos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Límpianos, Padre, limpia nuestras maldades, nuestros pecados. Limpia nuestra falta, bórrala, Señor. Échala a lo profundo del mar. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, reconociendo que en tu palabra está la sana doctrina. No importa si esta sana doctrina inclusive está en contra de nuestros propios razonamientos. Es tu palabra, y tu palabra es vida, y tu palabra es verdad, y tu palabra está escrita, Señor, para que nosotros podamos gozarnos en ella. Cuando tú dices no, Señor, son advertencias para nuestro bien y no para nuestro mal. Cuando tú dices no, Señor, es porque tú quieres un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que camine dirigido por tu Espíritu Santo, guiado por tu Espíritu Santo. Un pueblo, Señor, que vaya camino a la eternidad. Ayúdanos a confrontar, Señor. Ayúdanos a confrontarnos entre nosotros en amor, para que si existiera arrepentimiento, Dios eterno, en nuestro corazón, nos volvamos a ti, Padre, con un cambio de mente, un cambio de rumbo, de dirección hacia la meta que es Cristo Jesús.
Gracias, Señor, por tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Guarda tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Alguien va a presentar diezmo? Pase al frente para orar por los diezmos. Si no, oramos para ser despedidos. Amén. El culto de jóvenes ya está esperando afuera, ¿sí? Gloria. Levanta su manito, iglesia.